primera conversación que vamos a tener. Voy a hablar sobre control biológico de TRIPS mediante el uso de ácaros depredadores, extractos vegetales y hongos entomopatógenos, que ha sido una línea de trabajo que hemos desarrollado en Ceniflores, en conjunto también con la Universidad Nacional y varios investigadores. Quiero contarles algo de nuestro sector y por qué reviste importancia seguir investigando sobre plagas en general y particularmente los TRIPS. El sector floricultor en el año 2021 pasó por su mejor momento. Estamos hablando de un total de al menos 1.700 millones de dólares exportados, representados en 302.000 toneladas, siendo el mejor año de las exportaciones de nuestro sector en la reactivación de la pandemia. Quise traer esta primera gráfica porque muchos de ustedes pensarán que nuestro sector solo tiene dos grandes temporadas ancladas a Madres y a Valentino, pero gracias a que llegamos a más de 100 países podemos tener esta estacionalidad que nos permite incluso mostrarnos con altas exportaciones en meses como octubre, noviembre y diciembre. Esto demuestra que las flores colombianas, siendo Colombia el segundo exportador de flores más importante del mundo después de los Países Bajos, ha logrado llegar a más de 100 países. Ahora, yo les quiero mostrar una realidad en gráficas de algo que sucede en el día a día de la floricultura y son las interceptaciones. Biológicamente, como ustedes bien saben, los TRIPS generan muchas situaciones en las flores y en otros cultivos, como afectación a los tejidos por hábitos de alimentación y por supuesto también en algunas especies transmisiones de agentes virales. La floricultura no es ajena a eso, pero en un negocio que nace 100% exportador hace 50 años, pues la interacción con los países hacia donde enviamos las flores es muy importante. Por eso quise traer a ustedes una gráfica actualizada que hemos discutido con nuestro equipo de trabajo, y es que en países como Nueva Zelanda, que es una nueva apertura de mercados también exigentes en otros destinos, pues encontramos que el 98% de los eventos entre 2018 y 2021 corresponden a TRIPS. Y que esas especies que ellos identifican como país, la mayoría son Franquinella occidentalis, con un 56%, un 39% de Panamensis y un 5% de Franquinella que no logran identificar. Ahora, un destino como Australia, que ustedes saben que Australia sanitariamente es muy exigente por su condición fitosanitaria, además por sus demandas, genera también que el 33%, solo el 33%, corresponde a Franquinella occidentalis y el 13% a TRIPS tabaci. El 8% a Franquinella panamensis para ese destino de flores como rosas, claveles y crisantemos que nosotros exportamos. Entonces, aparte de lo biológico que ya les comenté, evidentemente el tema de la diplomacia fitosanitaria y el comercio de flores se ve afectada por esta plaga. Esto entonces nos llevó a pensar en alternativas no solo de control químico, que es lo que más se usa en la floricultura con amplia frecuencia, sino en alternativas de biocontrol, de lo cual ya se ha investigado mucho hace varias décadas. Eso motivó a que un equipo de investigadores, de la cual yo hago parte, con el profesor Augusto Ramírez Godoy y la doctora Diana Rueda Ramírez, acaróloga, tomáramos la decisión de investigar más a fondo qué pasaba con las alternativas de biosolución disponibles en Colombia. Y pensamos entonces que en un trabajo pudiéramos evaluar qué pasaba con hongos entomopatógenos, Metarrhizium anisople, Beauveria bassiana, y dos extractos vegetales comerciales y con registro para el control de plagas en el suelo, y ya les voy a explicar por qué, con Geolelaps aculeifera. Este ácaro particularmente ya se comercializa en Europa, Cooper lo comercializa, pero nosotros en Colombia aún no lo comercializamos por todas las restricciones normativas que nos rigen ahora como país biodiverso que busca pues estar allí. Interesante pues de lo que es este organismo, familia Lelapidae, Mesostigmata, y pues esta es la especie de un ácaro que es potencial depredador de estados pupales de TRIPS en el suelo. Y eso es clave porque muchos de las alternativas de control que usamos en nuestro sector y en otros sectores, algunas están muy enfocadas a todo lo que sucede en la arquitectura foliar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aplicamos insecticidas larvicidas y adulticidas
y a veces, pues a pesar de que son pocos días relativamente según la temperatura, lo que están los estados pupales en el suelo y en los sustratos, pues sí es importante tener en cuenta todos los ciclos o todas las fases de los instares del insecto para generar control. Aquí se ha trabajado mucho con algunas formulaciones de entomopatógenos, pero pues vamos a ver que controladores biológicos en otros países ya tienen experiencias muy sólidas de poder considerar que podemos usar también en nuestros sistemas controladores como ácaros particularmente. En el año 2020, con la profesora Elena Brochero, tomamos la decisión de hacer una revisión amplia de por lo menos los últimos 20 años de literatura para ver cuáles eran los principales controladores biológicos de los principales estadios para los TRIPS. Y encontramos que evidentemente la literatura reporta mucho de muchos organismos que no están en el país como productos comerciales, pero que sí se reportan como habitantes naturales de nuestros sistemas. La profesora Diana Rueda en el año 2018 encontró especies de lelápide en los cultivos de rosa como habitantes naturales, es decir, ácaros que son nativos de nuestro país. Pero lo que ustedes ven aquí, por supuesto, es que tenemos muchos otros artrópodos que no solo están dirigidos al control de los estados pupales, sino también a las alternativas que tenemos en estados, digamos, maduros, en este caso adultos, también larvas que se ubican en la arquitectura foliar. Esto es un punto muy importante porque realmente podemos aprovechar la biodiversidad colombiana a través de todo lo que se ve aquí. Muchos de estos organismos ya se encuentran en nuestro país como reportados, otros pueden ser potenciales depredadores para poder ser incorporados. Muchos autores posicionan a Geolelaps aquelifer como un depredador de los estados pupales de TRIPS. De hecho, las hembras son muy voraces. Aquí vemos cómo dos organismos de la misma familia, Lelápide, dos ácaros, que se comercializan, tienen potencial de comer al menos hembras en el rango del 2.5 a 4, 3.5 hembras por día cada 24 horas. Entonces, autores ya reportan esta labor y nosotros quisimos corroborar que efectivamente las poblaciones colombianas tuvieran el mismo efecto sobre los TRIPS de las flores. Y entre otras alternativas, pues las ya conocidas hongos entomopatógenos que en función de la formulación, en función de la patogenicidad y otro tipo de situaciones particulares, tendrán unos efectos muy marcados sobre ciertos instares del insecto que necesitamos controlar, en este caso TRIPS. Y algo muy curioso es empezar a considerar el tema de extractos vegetales que ya se ha trabajado de manera general para el control de plagas en el suelo. De hecho, los extractos de azaridactina y de ruda se han trabajado en esquemas, en drench y aplicaciones foliares para el control de múltiples blancos biológicos dado su amplio espectro. Con estas herramientas y con este rompecabezas de entomopatógenos, extractos vegetales y Geolelaps aquelifer, lo primero que hicimos fue pensar qué efectos tiene sobre las poblaciones que extrajimos de las rosas, de Franquinella occidentales previamente identificadas, y qué efectos tienen sobre el ácaro depredador de esa especie. Evaluamos entonces tratamientos, que son los que ustedes ven en pantalla, al menos 9 tratamientos donde consideramos mezclas de entomopatógenos con extractos vegetales. Y también evaluamos cepas comerciales a concentraciones conidiales de 1 × 10⁻⁷ de Baueria y de Metarricium y los extractos vegetales a sus dosis comerciales. Quiero resaltar la dosis del extracto de ruda como 10 centímetros por litro, una dosis que el fabricante recomienda para el control de nematodos porque es una herramienta que se usa en drench. Muy interesante para considerar y ver si efectivamente tiene o no resultados sobre los TRIPS. Y aquí está nuestro primer resultado de trabajo. Efectivamente, los extractos vegetales y los entomopatógenos de estas cepas y de estos dosis tienen efectos en mortalidad sobre los estados pupales de Franquinella occidentalis. Y algo que llama la atención es que las mezclas realmente pues, no generan una mayor o menor sinergia. Muy interesante, ya la literatura validaba esto por los mecanismos de acción y por los efectos que tienen los extractos vegetales, algunos cargados también a que tienen que ser por ingestión en el caso de la azaridactina, por ejemplo, y con unos efectos muy interesantes acaricidas. Y pues realmente vemos que los productos son funcionales. Eso es algo que hemos visto en muchas ocasiones y que mezclamos productos, bioinsumos en general, y no siempre las mezclas son efectivas
en algunas de esas condiciones. Y si lo son, pues realmente no están generando un valor agregado en los porcentajes de eficacia para los tratamientos en solitario. Dicho esto, optamos por ver los efectos sobre el ácaro depredador. Entonces quitamos las mezclas y evaluamos directamente por las metodologías de laboratorio estándar de superficie tratada y contacto directo para ver finalmente qué sucedía. Esto que ustedes ven en pantalla es lo que sucede en la curva de progreso a las 120 horas, encontrando que por superficie tratada, el máximo de porcentaje se encuentra en un 14.98 con los hongos entomopatógenos, que esto sigue siendo bajo para los estándares de uso y eso nos posiciona como unas herramientas muy interesantes por superficie tratada. Estas pruebas por superficie tratada son muy importantes para hongos entomopatógenos teniendo en cuenta que las conidias también se pueden fijar por vía tarsal. Y en el caso de los extractos vegetales, pues absolutamente porcentajes muy bajos que corresponden quizás a otros efectos subletales o simplemente mortalidades ajustadas que no siguen siendo representativas para este ejercicio. Esto por superficie tratada. Hicimos el mismo ejercicio por contacto directo y lo que nos llamó la atención es que el extracto de azaridactina y el extracto de ruda tienen unos porcentajes mucho más altos. De hecho, la concentración de 10 centímetros por litro, que tiene efectos nematicidas, también tiene efectos acaricidas a 2 centímetros por litro, tiene un porcentaje de mortalidad luego de las 120 horas de al menos el 77%. Sobre el papel se ve alto, pero sigue siendo una herramienta sólida para poderla incluir en los manejos integrados. Lo que tenemos que entender es cuándo usarlo, cómo usarlo y otras condiciones que hemos evaluado en nuestro trabajo como pruebas de densidad poblacional y establecimiento. Eso lo hicimos en otra parte de la prueba que al final pues podríamos discutir. Hicimos también el tema de la eclosión. Quiero aclarar que todas las anteriores pruebas se hicieron sobre hembras, hembras de la misma edad, de al menos 20 días después de que se convirtieron en hembras. Y aquí pues ver los porcentajes de eclosión y algo que llama la atención es que los extractos vegetales sí tienen alguna afectación sobre la eclosión, pero sigue siendo un porcentaje interesante de eclosión el tener más del 70% de los huevos de una especie cuya pues, tasa de eclosión está por encima del 90%. Los ácaros lelápidos y esta especie particularmente tienen una tasa de eclosión muy alta y es muy general de algunas especies de ácaros tener ese tipo de consideraciones en la eclosión. Fuentes hay muchas de temas de compatibilidad, pero nosotros tomamos esta escala de la International Organization of Biological Control. Hay muchas fuentes, nosotros tomamos la decisión por literatura de acogernos a esta, que nos dice que en pruebas de laboratorio controladas, al menos cualquier activo que esté por encima del 80% puede considerarse moderadamente perjudicial y más del 90% como perjudicial. Pensemos en un momento que los activos de síntesis química, en algunos casos con mecanismos específicos para acaricidas, por ejemplo, e incluso en pruebas de fungicidas, tienen efectos sobre controladores biológicos de esta categoría. Esto va a variar mucho en el sentido de que cada autor va a tomar una consideración de qué considera perjudicial y qué no. Nosotros hemos tomado esta y de manera que luego de pruebas que hicimos sobre adultos, sobre ninfas y sobre larvas, encontramos estas clasificaciones en nuestros promedios por contacto directo, no por superficie tratada, que es donde encontramos los menores valores. Siempre encontrando los más altos. Y encontramos, por ejemplo, lo que les comentaba, que sobre el papel, el extracto de ruda aparecía como aparentemente con una alta mortalidad sobre adultos y en la clasificación no. Y esto ya luego muchas personas podrían descartar de entrada un extracto vegetal con esta índole, pero podríamos también correlacionarlo con aspectos del monitoreo y con aspectos del momento en el cual se aplica, con frecuencias en el drenchado, que fue algo que hicimos en trabajos de establecimiento, variando las frecuencias del drench en cultivo. Ahora, quisimos corroborar qué pasaba si a las presas que tratábamos les aplicábamos los tratamientos y queríamos ver si eso afectaba o no la tasa de consumo. ¿Por qué? Porque te imaginas que en tu hamburguesa te aplican un repelente, no te lo comes. Los artrópodos son muy sensibles, algunos a ese tipo de olores, ¿sí? Y algunos
optan por etología básica de o comer o no comer, o simplemente comer, pero sí hay configuraciones en los olores sobre las presas. La literatura lo reporta. Y vemos, por ejemplo, que curiosamente cuando le aplicas extracto de azaridactina o le aplicas metarricium o le aplicas Beauveria, no pasa absolutamente nada con el promedio de consumo. Es decir, que no es un factor diferencial en el cual por lo menos esta especie de ácaro, porque en otros trabajos algunos artrópodos son mucho más sensibles incluso a la presencia de conidias y no comen solo por el hecho de que haya presencia de conidias o hayan infecciones avanzadas. En este caso, realmente lo que sucede es que las hembras adulto siguen consumiendo lo mismo, salvo en el extracto de ruda. Estamos hablando de 10 centímetros por litro en la concentración. Y parece ser, y corroborado por la literatura, que los volátiles y metabolitos secundarios del extracto de ruda sí generaron algún impacto en el poder comerse la presa. Ahora, una cosa es que te comas la presa y otra cosa es si esto te va a generar algún daño o no. Eso también lo evaluamos bajo una metodología de cálculo de probabilidad de muerte por ingestión de presa tratada, y lo que encontramos, que está reportado también en la literatura, es que el extracto de azaridactina mostró los porcentajes más altos en la probabilidad de muerte. La literatura reporta que incluso el extracto de azaridactina tiene una sistemia en algunas formulaciones y algunos investigadores la usan de manera muy interesante para controlar algunos insectos chupadores y artrópodos chupadores. Y en ácaros, vamos en la tabla, sigue siendo baja, apenas del 40%, igual que los extractos vegetales. Por ende, no lo descartamos en la inclusión de los esquemas de manejo integrado. En cuanto a los hongos entomopatógenos, pues vemos realmente muy bajo porcentaje, apenas del 11% de probabilidad ajustada, porque hay muchas otras condiciones que pueden condicionar esa muerte, como el mismo procedimiento de laboratorio, porque no estamos en un ambiente natural donde aislamos una presa y la dejamos en inanición 24 horas al ácaro para que luego consuma. Quiero concluir entonces en esta parte con dos cosas importantes que hallamos de esta parte de nuestro trabajo. Nosotros hicimos un trabajo más extenso, pero por aras del tiempo en este simposio no lo alcanzamos a exponer, pero hicimos pruebas de densidad poblacional para seguir trabajando. Primero, que las cepas evaluadas de esos hongos entomopatógenos y esos extractos vegetales sí tuvieron efectos de control sobre los estados pupales de Frankinella occidentalis, pero en contraposición, los efectos causados no son de alta letalidad, por lo que pudiéramos considerar inclusiones en lo que tiene que ver con esquemas de manejo integrado. Y pese a encontrar efectos en los hábitos depredadores del ácaro depredador causados por los extractos vegetales, no se descarta el uso de este tipo de bioinsumos. Y esto quiero ser muy enfático en esta situación. Recordemos que estos ácaros son liberados en el sustrato y estos extractos vegetales son muy versátiles en sus formulaciones para otros instares que se pueden ubicar en la arquitectura foliar. E incluso la literatura reporta que algunos de estos extractos vegetales para instares menos desarrollados también generan mortalidad por contacto directo por simplemente considerar que haya menos grado de desarrollo de ese artrópodo. Finalmente, nosotros consideramos en este grupo de investigación que aquí hay mucho que hacer. Hay que seguir investigando efectos letales y subletales, respuestas funcionales y muchas otras cosas de más amplio alcance para poder seguir aportando. Pero estas herramientas son muy sólidas de cara a lo que va a suceder y viene sucediendo con, uno, la eliminación o restricción de los sellos internacionales de activos de síntesis química. Dos, el alza de los precios de algunos plaguicidas de síntesis química que pudieran estimular la venta y producción masiva de controladores y bioinsumos en nuestro país. Y tres, el entendimiento de que cada vez tenemos que hacer una agricultura mucho más sostenible desde lo humano, social y ambiental. Con esto finalizo mi presentación, agradeciéndoles a ustedes y pues estamos abiertos a que al final de esta presentación en el panel de discusión podamos continuar con la discusión. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta del público. Bueno, muchas gracias a todos. Las charlas fueron muy interesantes. Yo tengo una pregunta
para la primera presentación, y es saber si ustedes, digamos, yo sé que todas estas pruebas las han hecho a nivel de laboratorio, también algo de campo, pero quisiera saber si ustedes tienen como una cría ya establecida del ácaro, si hay alguna proyección, digamos, de una producción precomercial, como en vista también de los buenos resultados que obtuvieron, si han contemplado esa opción de empezar a hacer una producción como precomercial o comercial de este depredador. Gracias por tu pregunta. Mira, muy interesante en el sentido de que el pie de cría es nativo, es decir, que fue extraído de los cultivos de rosa ubicados en varios municipios, eso por un lado. Hay muchos protocolos de cría que tendrían que evaluarse no solo en lo que son fuentes de alimento alternativa. Hemos trabajado con alimentos de varios tipos, algunos ácaros como el ácaro del polvo, algunos nematodos como de del género Rhabditis, Heterorhabditis particularmente. Pero digamos que las dietas líquidas en ese sentido, a pesar de que en algunos estudios que adelanta la profesora Diana Rueda, hacen que la respuesta mejore, haya más tasa de oviposición, hembras más fértiles, pues las dietas húmedas en aspectos de cría también traen problemas de contaminación cruzada con microorganismos. Yo creo que eso es un tema muy delicado en el tema de la cría. Hay varias líneas de investigación en donde otros investigadores, no en nuestra línea, pero otros profesionales sí están tratando de evaluar varios sustratos, fibras de coco, vermiculitas, mezclas de esos sustratos, algo más secas, para poder empezar a trabajar. Yo creo que las empresas de protección de cultivos, como la que representa hoy la profesora Luz Estela y los equipos de investigación, ya están muy avanzados en entender cómo son las condiciones de ese tipo, y yo creo que eso no va a ser una realidad lejana, el hecho de que este ácaro se comercialice, no solo porque ya se comercializa en Europa, sino porque en Colombia contamos con la especie y contamos con el equipo humano y las compañías que tienen interés en desarrollarlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, bastante interesantes y bastante diferentes todas en las temáticas que abordaron. Yo tenía una pregunta con relación a la segunda presentación y era sobre la liberación del predador Orius. ¿Ustedes tenían, esa liberación se hace con ese predador vendido comercialmente? ¿Ustedes tienen cría? Y la segunda era si ustedes hacían un muestreo previo para tener un N mínimo de plaga para poder hacer liberación del predador, porque pues él es bastante voraz, entonces si no tiene como qué consumir, muere muy rápido. Entonces yo quería saber si necesitaban un N mínimo para hacer la liberación o si eran calendario. Gracias por tu pregunta. Sí, en ese caso en especial es así como tú lo estás planteando. Sin embargo, nosotros por eso hicimos solo una liberación al inicio de Orius, porque va muy asociada, obviamente, a la presa. Pero como previendo que se nos iba a presentar TRIPS, pero nunca se nos presentó, entonces por eso no hicimos más liberaciones. Entonces, por eso hicimos una al inicio, sí, una al inicio de las pruebas, pero ya no lo continuamos realizando porque no estaba la presa para él. Israel tiene un protocolo de liberación de Orius ya estandarizado que se hace previo a la infestación de TRIPS. A ellos les queda relativamente fácil porque saben cuándo empiezan a aumentar las poblaciones de TRIPS. Entonces, ellos, para poder que el insecto se establezca, consiguieron una proteína que se llama artemia. Esa proteína se coloca encima de las plantas y el insecto se puede establecer utilizando como proteína esa fuente, y cuando encuentre los TRIPS, pues ya va a estar establecido y va a estar, digamos, dispuesto para los TRIPS. Pero también desde la manipulación óptica se ha encontrado, hay varios trabajos donde la luz ultravioleta, en el rango de violeta, puede generar nichos favorables para los depredadores, de tal manera que puedan encontrar ambientes amigables para cuando hay mucha presa o cuando no hay presa. Para complementar, no en este trabajo que les presenté, pero sí se ha realizado la implementación buscando la estrategia de establecer a Orius en cultivos comerciales de rosas
pero hemos encontrado que la sensibilidad a los plaguicidas es muy alta. Entonces, hay que trabajar más en términos de analizar las compatibilidades y realmente ver en qué esquema se puede implementar, porque es una muy buena opción, una buena herramienta para el manejo de trips. Ah, sí, ya, esa otra pregunta, gracias. Ya lo tenemos disponible, en este momento lo tenemos de investigación y desarrollo, no lo vendemos todavía, hasta no tener los registros pues, correspondientes, pero ya podemos hacer evaluaciones en cultivos a nivel de investigación y desarrollo. Pronto 2 por 1. Sí. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos, chévere las diferentes temáticas y lo que se viene trabajando para el sector. Una pregunta para la doctora Luz Estela, tal vez dos, es, pues bien, me pareció muy interesante la integración de las diferentes manejos, ¿cierto?, vistos desde el punto de vista biorracional, biológico, que se implementaron en esa parcela. Quisiera saber qué costos de la implementación de ese modelo versus el manejo convencional o tradicional, si se tienen, pues para hacerlo un poquito más atractivo, que tal vez, no sé si me la pasé o no la vi. Y la otra es si en ese mismo espacio hubo una parcela pues, de control, de manejo convencional, para poder tomar, digámoslo, como los datos de las diferentes variables, pues como de manera comparativa. Y si hubo selección por grados de calidad de la flor cortada, pues también para poder tener comparación con manejo tradicional. Gracias. Bueno, con la primera pregunta, en términos del costo, sí es más costoso. Hicimos un primer análisis y somos como casi 3 veces más costoso aplicar este tipo de manejos, pero pues obviamente hay que ver como digamos, el costo en el tiempo, o sea, que en términos ambientales, en términos de tener una flor con mínimo o cero, digamos en este caso, trazas de plaguicidas químicos. Y lo otro es que en tendencias del mercado, yo creo que este tipo de productos como controladores biológicos puede estandarizarse a un precio menor a medida que tengamos mayor demanda de los cultivos. Ahorita pues realmente la producción es baja, es costosa, son muy pocos las fincas que lo requieren, entonces creería que va a una tendencia de poderse estabilizar mejor aún esos precios y de ver en el mercado de pronto un mejor precio pues, para esta flor. La otra pregunta era en términos de comparación. No lo comparamos, en este ciclo no lo comparamos, porque pues como es una nave, digamos, pequeña, pues para hacer aplicaciones tipo convencional químicas no queríamos tener esa comparación dentro del mismo cultivo. En esta siguiente fase, en este año, vamos a hacer una comparación de diferentes estrategias de manejo, pero siguen siendo todas biorracionales. Diferentes, sí, 2 tratamientos diferentes dentro de la misma nave, pero 0 aplicaciones químicas. Y la tercera pregunta, en términos de la calidad de la flor, sí, tuvimos unas categorías, pero realmente tenemos la categoría mayor. Así, tal vez porque inicia también el cultivo, ¿no? O sea, es un cultivo joven, es un cultivo que pues da toda la potencia en términos de calidad, en tamaño del tallo, en tamaño de la flor. Entonces tenemos una categoría alta. Si me permites complementar y para poder aportar también a la construcción de la respuesta, pues realmente los mercados son muy dinámicos también, ¿no? Y finalmente, y yo creo que ustedes saben, algunos vinculados al sector, una norma como Rainforest para 2022 entra en vigencia que salen muchos insecticidas y muchos plaguicidas de uso común. Y esto pues año tras año viene siendo una tendencia y es la cancelación, restricción de moléculas para ciertos países. Al principio
para nosotros los costos de implementación lucen altos precisamente por la escasez de demanda de los volúmenes a tal punto que incluso pues algunos productores y algunos técnicos pueden llegar a considerar costos de implementación altos en un inicio, que evidentemente lo son en ese esquema, pero tú tocaste un punto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Y el corto y el mediano plazo, comparado con lo que sucede en los ingredientes de síntesis química, que rápidamente van saliendo al mercado y que rápidamente también pierden cierta linealidad con las normativas y exigencias internacionales. Yo creo que ese punto es clave de un sector que nace desde la exportación, y es que tiene que cumplir con los requisitos hacia los mercados que demandan esa flor. Si estuviéramos hablando de otros cultivos como frutales, donde se exigen límites máximos de residualidad, se pone incluso el escenario algo más complicado. En las flores eso no sucede, pero no quiere decir que los mercados no sean cada vez más exigentes en que haya rigor en la implementación de los bioinsumos, y que por ende ese costo percibido inicial ya luego se vaya diluyendo en lo que es una mejor oferta de las flores en los mercados que pagan mejor por ese tipo de prácticas sostenibles ambientales y sociales. Bueno, felicitaciones a los ponentes, gracias por sus temáticas siendo tan aplicadas al campo y al sector de la floricultura. Mi pregunta va al tema expuesto por el profe Argan. En cuanto a que desde esta mañana veíamos que las alternativas de muestreo están enfocadas también a una dependencia espaciotemporal, veíamos que se podría optimizar de pronto reduciendo los puntos de muestreo, que esto iba a estar encaminado como a reducir el tiempo y los costos en esta temática. Revisamos y nos parece que también cuando se hace un muestreo se hace no un censo, pero sí se revisan 3 cuadros por cama, se revisa en una semana un lado, la otra semana el otro, más o menos la proyección, y si se tiene no solamente un dato sobre este blanco biológico que es TRIPS, sino también se revisa velloso, se revisa mildio pulvoso, botritis, entre otros. Entonces ya dentro de esta proyección que tiene este estudio y los complementados con los de la mañana, ¿cuál sería el enfoque conforme los resultados que están teniendo en cuanto a la dependencia espaciotemporal en materia de TRIPS? Es decir, ¿está encaminado como a reducir este tipo de número de muestras por bloque o por invernadero? ¿O cuál sería como la practicidad de este tipo de enfoque de lo que se está teniendo? Realmente, Camilo, definitivamente los números muestran que para llenar, por ejemplo, una grilla y hacer el modelado finalmente del muestreo secuencial, sin duda creo que hacer un muestreo uniforme en el tiempo es perder mucho dinero. Ayer probaba por puro jactancioso un algoritmo genético para poder involucrar varias respuestas, porque pues tenemos varias especies, ¿sí? No solamente estamos contando una. Y entonces quería optimizarlo suponiendo que tengo un conteo de, obviamente, larvas, adultos, especies diferentes, y quería que el algoritmo me optimizara, ¿sí? Y me dijera cuántas muestras debo hacer secuencialmente para llenar la rejilla y no es que me quede hueco finalmente. Sin duda, sí vamos a poder decirle a los usuarios: no gaste mucho dinero, no maneje una misma cantidad desde el principio, sea más intenso en estos números y en este tiempo, y además podríamos hasta decirle en el espacio dónde podría ir a muestrear, ¿sí? Para que no lo haga de manera uniforme, porque los números se pueden ir modelando en el tiempo y ya me van diciendo dónde la cosa se va concentrando. Es cierto, hay intervención. Es cierto, hay manipulación, hay manejo. Por eso es que se hacen las cosas como se hacen. Y claro, una cosa dice el burro, yo, ¿sí? Y otra cosa el que lo arrea, porque es que uno a veces lleva una política de vamos a hacerlo así según el muestreo, y dentro de la plantación se hace de otra manera porque es el protocolo. A mí hay muchos análisis de varianza que ya no me gustan. Es que ya no deberían aplicarse. Es decir, yo les digo, en el 2016 se mandó a quitar la frase diferencia significativa. ¿Sabe cuántas personas la usan? Casi todo el mundo. Se mandó a quitar en el 2016. Las letricas, las comparaciones de medias, ese tipo de cosas, ya casi todo se mandó a quitar. Pero los protocolos son los protocolos. Y de la noche a la mañana cambiar un paradigma no es fácil. Entonces, seguimos pensando en que los datos hay que transformarlos y que es que no puedo si no hay normalidad. Pero ya va, ¿en qué año nos quedamos? El análisis de varianza tiene más de 110 años y estamos aplicando esa misma cosa como si
Lo único que importara fuese normalidad, igualdad de varianza, y todas las demás cosas que han venido cambiando en el tiempo no cuentan. Es no reconocer todas las cosas que hay, y entonces hablamos de agricultura de precisión y hablamos de agricultura digital. Y entonces me resulta preocupante, porque sí se ha vuelto de moda, porque suena bonito, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, sí, suena lindo. Es decir, eso la madre, tiene que ser muy bueno lo que hizo el tipo, ¿no? Porque eso, Deep Learning, sí, sí. Random Forest, eso tiene que ser de inteligente, eso no lo debe servir para cualquiera, ¿sí? De nada sirve, porque la verdad es que mucho de lo que se hace violentando los supuestos más importantes sin reconocer los cambios que existen. Así que sí vamos a darte respuesta, Camilo, y vas a dar cuenta que vamos a optimizarlo en el tiempo y en el espacio, y va a ser útil para distintas especies, incluso para las interacciones con otras plagas. Un minuto para concluir este debate presidencial. Yo creo que este tipo de simposios rompen esquemas. El poder tener 4 áreas, 4 visiones diferentes, todas apuntando a lo mismo, y es seguir enfocados en las nuevas tendencias del manejo integrado en el caso de lo que nos trae para la producción de flores. Nos tenemos que adaptar a los requisitos del mercado, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, y como decía el profesor Aquiles, como dice la profesora Elena y como dice la profesora Luz Estela, tenemos que quitarnos las vendas de los ojos de cosas que creemos que no se pueden hacer, pero se pueden. Entonces, quiero rescatar de cada uno en estos 30 segundos que me queda qué cosas sí, qué cosas no. Miren, este tema de producción orgánica es viable, se puede, y pagan más por eso. El tema de la manipulación óptica, mucha gente piensa que se ciñe nada más al uso de trampas, y detrás hay muchas más cosas que se escapan incluso del entendimiento agronómico y necesitan de otras áreas complementarias como la física y el entendimiento de esos fenómenos. Y el profesor Aquiles creo que ha sido claro y enfático en decirnos que nosotros estamos muy ceñidos a situaciones que hemos creído durante mucho tiempo y que cada vez vienen cambiando. Y me gustó mucho el tema de hablar de Machine Learning, suena lindo, suena genial, pero ahora sí vamos a implementarlo, y estos simposios reafirman que seguimos trabajando para el sector floricultor desde distintas áreas. Muchas gracias. Lo dijiste todo. Bueno, es totalmente posible realizar un manejo integrado de plagas, realmente integrando estrategias en su mayoría de control biológico, estrategias biorracionales. Se pueden mantener las poblaciones tanto de plagas como de enfermedades totalmente en un nivel, digamos, adecuado y óptimo para mantener la producción de flores. Que con estas estrategias de manejo realmente la planta puede producir mejor, en mejores condiciones. Cuando les hacemos tantas aplicaciones químicas, lo que ella hace todo el tiempo es tratar de detoxificarse, ¿no? Y no produce lo que debe producir. Realmente las plantas se benefician con este tipo de control, digamos, diferente, optimizando así pues todo su proceso. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Saben ustedes cuántas publicaciones tenemos nosotros de este tema en Colombia? Nada. La verdad, celebro mucho este simposio porque todos lo estamos creyendo y las investigaciones se están haciendo en zonas templadas que difieren mucho de las condiciones que tenemos acá. Tenemos talento humano. Yo celebro muchísimo que Ceniflores, que las universidades y que ustedes estén acá, porque los trabajos con TRIPS datan de la época del doctor Corredor en 1989 y 1990. Y tenemos un hueco en la investigación muy, muy grande, pero tenemos el talento humano, que realmente a mí me motiva y me enorgullece todo el tiempo. Pediría que el sector impulse a aquellas compañías que ya hacen investigación, que no tengan miedo en publicar, que publiquen para su país. Es decir, yo como investigador no hago un trabajo si no es para publicar, porque publicar es un deber ético. Y yo puedo mostrar los datos sin herir susceptibilidades y teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
Yo puedo decir variedad 1, variedad 2, variedad 3, pero mostrar un modelo o mostrar un resultado de unas trampas. Pero esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos país si no creemos en nosotros? ¿Cómo hacemos país si no investigamos en nosotros? ¿Y cómo hacemos país si no publicamos nuestro conocimiento? Entonces, sea una oportunidad para que empecemos a valorarnos más, a creer más, a aportarnos a nosotros, ¿no? Y a no estar tan arrodillados a conocimiento que nos, o sea, uno a veces habla con la gente y no, los holandeses me dijeron tal cosa, porque pues Holanda es la non plus ultra, así como el Machine Learning, o no sé, en Estados Unidos o cosas así, y no creemos en lo que hay aquí. Mire, para cerrarles un cuento, alguien me preguntó, oiga, ¿y ustedes hacen biología molecular en su universidad? Y pues yo soy de la Universidad Nacional de Colombia y además del pensamiento libre, hacemos biología molecular, por ejemplo. Entonces, era impresionante. Oiga, ¿y usted es capaz de hacer ese algoritmo? Pero hombre, mire el talento humano que tenemos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ética formar estos nuevos caminos, publicar, motivar y hacer crecer este país. Parezco política. Bien, gracias, profesores, profesoras. De verdad, gracias, muchachos. Les digo algo de cierre que es para tener mucho cuidado. En esta generación joven, en la que dispone de software libre, tenga mucho cuidado. Sí, suena lindo Python, sí, y R nuevamente, sí, cualquier versión, pero se ha vuelto de moda plug and play, sí. Usted sabe descargar la librería, pero hasta ahí. Ya lo que andamos buscando es quién hizo algún blog donde yo conecte los datos y haga lo mismo y ojalá tenga una pequeña interpretación para yo hacer la misma. Sí, porque no se trata de saber nombres de librerías ni de descargar librerías. Hay que hacer las cosas con ética, con respeto. De verdad, porque es que lo merecen nuestros estudiantes, lo merece el país. Es decir, estamos investigando realmente para quitarnos unos problemas y no se trata de quién descarga la librería y sabe meter datos. Tengan mucho cuidado, están cayendo en trampas de que suena perceptrón multicapa, voy a hacer una red neuronal, ¿sí? Pero cuando haces dos preguntas sobre la función de activación que se usó, uno se da cuenta que lo que sabe es descargar la librería. Y entonces me preocupa que ese software libre que está allí disponible también está haciendo mucho daño a investigación. Porque de por sí ya habían problemas éticos en las publicaciones, la gente hace fraude en los datos desde mucho tiempo atrás. Ahora con esta facilidad de descargar software y meter datos para que haga lo que sea, si no importa si funciona o no funciona. Solo les digo algo. ¿Cuántas veces han hecho seguramente análisis de datos de suelo? Muchas veces. Se trata de estudiar con seriedad lo que estamos haciendo. De lo contrario, estamos haciendo los daños a nosotros mismos y a todo el que nos rodea. Ley de Tobler. Seguramente los más afectados van a ser los más cercanos. Ustedes. Gracias.